Hola, buenas. Les habla Alejandro Rísquez. Estamos aquí iniciando el diplomado en medicina tropical. Tengo el privilegio de comenzar hoy con una presentación de suma importancia que se trata sobre la epidemiología y control de las enfermedades transmisibles. La he dividido en dos presentaciones, parte 1. Soy profesor titular, médico, pediatra y epidemiólogo. Actualmente me desempeño como jefe del Departamento de Medicina Preventiva y Social de nuestra escuela Luis Racetti, Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela. Entonces, pasemos inmediatamente a hacer la presentación. Tengo una agenda preparada donde vamos a hablar primero sobre los principios de la epidemiología y la vigilancia epidemiológica, que yo llamo parte 1. Y luego hablaremos sobre las epidemias en curso y sus determinantes, el control de las transmisibles y, por supuesto, algunas referencias para su uso y consumo presente y futuro. Primero, unas palabras de reconocimiento a nuestros ancestros en este año de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, quien desde un punto de vista de las enfermedades infecciosas jugó un papel muy importante en nuestras cátedras de la Universidad Central de Venezuela, Facultad de Medicina, y a una serie de médicos que se desempeñaron de manera muy exitosa. Actualmente los médicos se han convertido, igual que todo el personal de salud, en héroes sanitarios frente a la epidemia que estamos viviendo de COVID-19. Así que comencemos. ¿Qué es realmente la epidemiología? La epidemiología es el estudio de la frecuencia y distribución de eventos de salud y sus determinantes. Regularmente los eventos de salud son enfermedades o factores de protección o riesgos de la salud, en donde en poblaciones humanas para la prevención y control de los problemas de salud. Esto es muy importante. La epidemiología actúa para buscar información, es inteligencia en salud con una función para la salud pública. ¿Qué pretende? Primero, controlar, tratar de dejar y de disminuir los problemas de salud pública. Trata de eliminar los problemas y, por último, trata de erradicarlos. No es solamente cuando tú logras controlarlos, eliminar los casos, sino que llegas a controlar toda la cadena epidemiológica, eliminando el agente infeccioso, en este caso, que no vuelva a resurgir. Principios y paradigmas de la epidemiología. Hay cosas que a veces los médicos tienden a evitar, como es la medición. Tenemos que aprender un poco sobre la estadística. En esto le vamos a dedicar un espacio. Números absolutos y relativos. La epidemiología consiste fundamentalmente en comparar, y para eso tratamos y describimos las enfermedades en función a la persona que se afecta, cuáles son estas características de la persona, el tiempo en que ocurre y el lugar. Si son, por ejemplo, capital, son en las regiones. Se trata de lugares endémicos por tratarse de zonas tropicales, o son enfermedades típicas de lugares donde tienen una característica de temporadas frías, por ejemplo, los países templados que tienen enfermedades infecciosas respiratorias que se caracterizan por tener grandes olas epidémicas durante el periodo del invierno por el comportamiento humano, que es recogerse y quedar dentro de las casas, dentro de los establecimientos, lo que llaman confinados. Por último, vamos a definir enfermedades, eventos y factores. En este caso, hablamos de enfermedades transmisibles, porque tenemos un grupo muy importante de enfermedades no transmisibles y causas externas, que también se tratan epidemiológicamente, pero que tienen unas características diferentes. También podemos tratar de enfermedades transmisibles agudas y crónicas, que tienen diferente visión epidemiológica. Ejemplo, una enfermedad aguda, transmisible aguda, crónica, el HIV. Tenemos más de 40 años con el HIV en una epidemia que estamos ahorita en un proceso de disminución de la fase en descenso de la ola epidémica. Hay infecciones que pueden ser prevenibles y no prevenibles, y hay factores modificables y no modificables. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de información y los registros que nos permiten realizar investigación inicial, conocer lo que está ocurriendo, cómo ha ocurrido en el tiempo, y luego tratar de ver cuáles son las fuentes de vigilancia epidemiológica más formales que nos permiten tener datos más confiables? Tenemos entonces una serie de
organismos internacionales que nos brindan mucha información importante muchas veces con elementos que nos permiten conocer lo que está ocurriendo en nuestro país simplemente revisando los datos. Luego tenemos los datos oficiales, que pueden ser de instituciones, de organismos, de ministerios, de los registros civiles, etcétera. Instituciones no gubernamentales, la misma Universidad Central de Venezuela, fundaciones, en este caso, por ejemplo, que vamos a presentar al final, datos importantes presentados por las universidades, como son los datos de ENCOVI, la encuesta de condiciones de vida en Venezuela más reciente. Tenemos también la autopista de la información, varias páginas, comunicaciones científicas varias, formales e informales a través de conferencias, artículos, revistas, etcétera. Y por último, y esta sí nos resulta bien difícil, que es los comunicadores y las redes sociales, que conllevan mucho a una de las epidemias más terribles que estamos sufriendo. La de los rumores siempre ha sido. Lo que pasa es que ahorita tenemos acceso a las vías de información y comunicación y redes sociales muy importantes, y esto ha generado una hipertrofia de la información con mucha información sesgada, que lo catalogamos como un exceso de información o infodemia, y muchas de estas tenemos que vigilarla con mucho cuidado porque pueden ser noticias falsas o lo que catalogamos hoy en día fake news. Entonces, la recomendación de inicio es primero, al confirmar la información, tratar de dirigirse a los medios más serios, más confiables, oficiales y de las sociedades científicas de las cuales tenemos relación y vínculo. La vigilancia epidemiológica se ve en casos, muertes, en volumen de la población, en datos de laboratorio, en qué medidas de control se están practicando o no. En este caso, por ejemplo, en el caso de COVID, estamos muy interesados en conocer en qué nivel va la cobertura vacunal, y este proceso tiene una vigilancia muy importante. Cómo están los vectores, cómo están los reservorios y cómo está el medio ambiente. Esto genera notificación, registro y también rumores. Vuelvo a eso. Y vamos a poner un ejemplo de rumores. ¿Para qué? Para llevar a una acción. Y las acciones son fundamentalmente de control, de inicio y siempre de investigación, confirmación y continuar con el control y el seguimiento de los casos. Los datos a recolectar, ya hablamos de ello. Vamos a hablar sobre muertes, casos, eventos, cosas más positivas, donde vamos a tratar siempre de dirigirlo en la distribución de las tres variables fundamentales: la persona, el tiempo y el lugar. Aquí tenemos un ejemplo que está ocurriendo en este momento en el país. Arrancó una alerta por unos casos de fiebre amarilla en animales y también ha venido ocurriendo en humanos. Tenemos que las estadísticas mundiales de la fiebre amarilla nos habla de aproximadamente 200.000 casos anuales con más de 30.000 muertes. Esto quiere decir que estamos hablando de una tasa de letalidad del 15%. Si seguimos adelante y vemos lo que está ocurriendo en este momento en el país, nos damos cuenta que está ocurriendo un brote de fiebre amarilla debido a zonas más rurales, pero que ya está afectando zonas cercanas a regiones urbanas, situación que es de sumo peligro. Hay que esperar a ver cómo sigue esta vigilancia, esta epizodia que ya ha afectado a humanos y que ya genera un motivo de acción inmediata, que sería la vacunación en todas las áreas y sobre todo en las áreas de riesgo. Definiciones. Recordemos que el clasificador internacional de enfermedades, actualmente se sigue usando el clasificador internacional de enfermedades 10ª edición, y actualmente estamos empezando a utilizar el de la 11ª edición. Esto es una nomenclatura, tenemos que aprender a usarla y clasificar las enfermedades de acuerdo a esto, porque nos permite realizar las comparaciones en el tiempo y con diferentes lugares. Confiabilidad de los datos. Aquí entramos en un tema muy difícil de prosecución. Bueno, sabemos que en muchas partes la información epidemiológica oficial puede ser sorda, ciega y muda. Lo que sí sabemos es que el subregistro es común en todos los datos y por lo tanto tienen que haber estimaciones. Los datos epidemiológicos tienen que mostrarnos tendencias confiables de lo que está ocurriendo, y así veremos más adelante lo que está ocurriendo en el país con diferentes datos epidemiológicos que nos brindan las autoridades nacionales e internacionales que se dedican a eso. Para cerrar este pedacito que vamos en la primera parte, vamos a hablar de lo que es una enfermedad transmisible.
Recordemos que en este caso una enfermedad causada por un agente infeccioso específico o productos tóxicos de él que se manifiestan por la transmisión de este agente o sus productos de un reservorio a un huésped susceptible, ya sea por el método de transmisión directa o indirecta, con un intermediario de naturaleza vegetal o animal, o incluso algún otro tipo de medio ambiente inanimado. Entonces son infecciones por contagio directo, por transmisión indirecta, e infestaciones también se incluyen dentro de estas enfermedades transmisibles. ¿Cuál es la importancia de las enfermedades transmisibles? Las enfermedades transmisibles son y producen alta mortalidad y morbilidad en los países subdesarrollados o los países que en vías de desarrollo. Hay una alta mortalidad de los grupos más vulnerables. Aquí pusimos los niños y los ancianos, también de personas que sean más vulnerables por sus condiciones de enfermedades debilitantes o condiciones especiales de inmunosupresión. Son frecuentes motivos de consulta, especialmente cuando estamos en fases epidémicas, brotes, etcétera. Producen mucho motivo de ausentismo laboral y escolar, producen la potencialidad de una epidemia y han habido enfermedades, tenemos enfermedades transmisibles que han sido ejemplo de exitosos programas como ha sido la erradicación de la viruela, que es la única enfermedad que hasta este momento se ha logrado erradicar por completo. Tenemos otras enfermedades que han sido controladas de manera muy importante. Otros conceptos importantes que vamos a hablar, las enfermedades emergentes y reemergentes. Otro tema muy importante que es el uso exagerado de los antibióticos, que puede generar cepas multiresistentes a los antibióticos, el uso no apropiado de los antibióticos. Y como tema interesante que no trataremos aquí, pero que tenemos que dejarlo porque forma parte de esas infecciones de transmisión, las infecciones hospitalarias y comunitarias, y el gasto en salud que estas representan, considerándose que la carga de las infecciones hospitalarias contribuyen de manera muy importante con la mortalidad general. También la vinculación de estas enfermedades transmisibles con otro tipo de enfermedades debilitantes o enfermedades no transmisibles, que hace que el grupo humano sea mucho más susceptible a complicaciones y la muerte como a secuelas. Y se prevé que estas enfermedades infecciosas transmisibles van a ser persistentes en el tiempo porque no hay manera de controlarlas, y de eso haremos mención en las próximas láminas. Recordemos que la Organización Panamericana de la Salud define que las enfermedades emergentes son nuevas infecciones de aparición reciente en una población, o se trata de infecciones que se extendieron a nuevas zonas geográficas. Ejemplo muy reciente tenemos con las infecciones del Zika, que eran muy frecuentes o comunes en todo el Pacífico y luego pasaron a las Américas, convirtiéndose en el año 2015, 2016, 2017 en unas infecciones muy importantes y en epidemias regionales de altísimo impacto a escala global. Luego tenemos las enfermedades reemergentes, enfermedades que han sido controladas y que vuelven a iniciar otra vez sus periodos. En estas podríamos hablar, por ejemplo, la enfermedad del sarampión, que en el año 2016 se llegó a la conclusión de que habíamos logrado controlarlas en la región de las Américas. Desafortunadamente, un año después, cayeron las coberturas vacunales, había un proceso, un subregistro no conocido y arrancó otra vez, y hemos perdido la titularidad de haber controlado a través de la eliminación del sarampión, y el sarampión continúa siendo una enfermedad endémica, aunque muy bien controlada en estos momentos en la región de las Américas. Entonces, para cerrar, les recuerdo que las enfermedades transmisibles matan, mutilan y sorprenden. No solo que estamos lejanos a dominarlas, sino que han resurgido de manera extraordinaria en los años siguientes. Esto fue mencionado ya hace unos años por un ejecutivo importante de la Organización Mundial de la Salud, y yo quería recordárselo. Hay una clara definición en lo que son casos, conglomerados, brotes y epidemias de las enfermedades transmisibles, y en cada uno de los casos tenemos que actuar de acuerdo a la magnitud de cómo vamos a responder, en la magnitud en que vamos a hacer investigación, control frente a cada uno de estos problemas. Les recuerdo estas definiciones brevemente. Los conglomerados es una agregación inusual, real o aparente de eventos de salud que no están
que no están contemplados dentro de el área específica donde estamos trabajando. El brote es un aumento inusual en el número de casos relacionados epidemiológicamente de aparición bruta y diseminación localizada en un espacio específico, y epidemia es cuando estos ya pasan del área rutinaria o geográfica determinada y sobrepasan en manera importante los números habituales y esperados. Lo que tenemos ahorita realmente es eso. Dentro de las estrategias más importantes en las enfermedades emergentes o por brotes, cuando hay la posibilidad de vacunar, es actuar de manera temprana, y esto hablaremos porque estamos hablando de que las vacunaciones se han convertido en una de las herramientas más importantes para el control de una gran cantidad de infecciones transmisibles que han sido controladas en el mundo y que requieren un esfuerzo adicional para mantenerlas de esa manera. Entonces, bueno, quería cerrar con esta lámina que es el propósito de la información epidemiológica, que el conocer todos estos aspectos nos permita poder tener una mejor capacidad resolutiva en el equipo local, en el equipo regional y en el equipo nacional, y que esto debe ser todo el tiempo de manera regular y periódica que se difunda la información. En estos momentos sabemos que la información nacional depende fundamentalmente de lo que nos brindan las autoridades regionales, porque no contamos con un sistema y un boletín que no ha sido vuelto a colocar de manera rutinaria y que esperamos que pronto vuelva a estarlo, porque es indispensable para el conocimiento de estas enfermedades. Entonces, bueno, muchas gracias. Esta es la parte 1 de las enfermedades transmisibles, y hablaremos una segunda parte en una próxima presentación que daremos a continuación. Bueno, muchísimas gracias por su atención.